Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo, con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Seguimos con un nuevo episodio de Room Service en la Selva Global. Y como es habitual, iniciamos antes de la entrevista, que va a ser interesante porque es sobre el tema de la India en el sistema internacional. Iniciamos con la otra mirada o el diario del lunes, un poco el resumen de la semana pasada de lo que ha pasado en el plano internacional. Lamentablemente han pasado tantas cosas que voy a tener que ir solamente por los titulares, dado que la entrevista es bastante extensa. Hay 3 puntos relacionados con la situación en Gaza y el avance militar de Israel en lo que es la Franja de Gaza y en general en relación a el no reconocimiento de un Estado palestino que se había planteado, ya lo habíamos comentado la semana pasada en las Naciones Unidas. En todo caso, aquí hay que resaltar 3 puntos. Primero, que el plan de 20 puntos propuesto por Trump y conversado con Netanyahu sufrió algunas ediciones por parte de Netanyahu, pero finalmente están avanzando las negociaciones entre Hamás e Israel en Egipto, bajo la presión de Trump. Y en este sentido, bueno, hay todo un debate acerca de quién es el que está saliendo victorioso en el caso de que se llegue a algún tipo de acuerdo, si es del lado de Hamás o si es del lado del gobierno de Israel, pero esto es un debate extenso que lamentablemente no vamos a poder abordar aquí. En relación con esto, sin embargo, hay que tener en cuenta que hubo otro acontecimiento importante, que es que todavía la presencia de el ejército israelí
está en Gaza, sigue actuando, no había una desmilitarización, así que veremos cómo esto se negocia en el marco de, en principio, la aparente concesión de Hamas de devolver a los rehenes a Israel. Pero también en relación con esto hubo reacciones diversas porque tanto los europeos como los países islámicos apoyaron en principio la versión que se había negociado entre Trump y Netanyahu del plan de 20 puntos. Y el otro tema relacionado con Gaza, también muy brevemente, es el tema de la flotilla Global Sur, que fue detenida por la Marina israelí, detenidos los activistas que venían en varias embarcaciones. Algunos de ellos están todavía retenidos en Israel, otros han sido devueltos a sus países y esta es la situación actual. En todo caso, la flotilla nunca llegó a Gaza como era la intención con la ayuda humanitaria. Y esto nos lleva a la situación en Estados Unidos. Muy importante, una convocatoria general de Trump a generales y admirantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y hubo una primera presentación del secretario de Defensa, bueno, ahora no se llama Departamento de Defensa, sino que le han cambiado el nombre por Departamento de Guerra, seguido de un discurso de Trump que entre otras cosas enfatizó que las Fuerzas Armadas deberían también ocuparse de apaciguar los focos de manifestaciones y de protestas en distintas ciudades demócratas de Estados Unidos. Y esto ha provocado bastante reacción en general, obviamente entre los demócratas, pero también ha habido reacciones de militares retirados cuestionando esta situación. Mientras que en este momento, la administración, el gobierno de Estados Unidos se encuentra parado, paralizado, porque no llegaron a un acuerdo entre demócratas y republicanos para nuevo presupuesto en el Congreso, y hasta tanto no llegan a un acuerdo, hay más de 700 funcionarios públicos que no están trabajando y probablemente no estén cobrando. El otro punto importante es que hemos visto una reunión del Foro de Política Europea en donde se aparecieron cosas bastante interesantes, porque por un lado había algunas divergencias muy claras con respecto a cómo avanzar en relación con esta inundación aparente de drones rusos y de aviones que invaden espacios aéreos europeos y una discusión sobre la creación de un muro contra los drones. Y ahí hubo una crítica muy fuerte a Ursula von der Leyen porque muchos de los países entienden que cualquier estrategia de defensa frente a frente a Rusia, perdón, debería ser llevada adelante por los países y no por la Unión Europea, que no está habilitada para ocuparse de temas de defensa. Bueno, los drones han llegado más recientemente hasta afectar al Oktoberfest en Alemania, pero junto con esto han pasado cosas interesantes en Europa porque tenemos dos procesos en Europa y en el Cáucaso, dos procesos en marcha. Uno que el candidato de oposición, Babiš, en Chequia, ganó las elecciones. Ahora tiene que haber una negociación con el presidente, las elecciones para ser el primer ministro, y él es un candidato euroescéptico que algunos dicen que es prorruso, pero básicamente se declara pragmático, pero eso puede cambiar la ecuación en la Unión Europea con respecto a los países que tienen una posición de buscar la paz rápidamente con Rusia y no seguir en esta escalada militar. Y por otro lado, en Georgia, en las elecciones locales, el alcalde de Tbilisi, la capital, del partido El Sueño de Georgia, que es el partido que está en el gobierno, así como también otros alcaldes en otras regiones, han ganado por un
margen bastante significativo las elecciones. El candidato, el alcalde actualmente de Tbilisi es un exfutbolista que tiene bastante prestigio y buena reputación y que probablemente pueda llegar a ser candidato a presidente en algún momento, después de su periodo como alcalde, y tiene una posición como todo el partido en el que participa, bastante prorruso y euroescéptico también. Así que ahí tenemos una serie de movidas en el mapa geopolítico dentro de Europa que es muy importante. Eh, por otra parte, este fin de semana hubo un ataque masivo de Rusia en Ucrania, que de alguna manera da continuidad a algo que había planteado Putin hace un par de días en el Club Aldae, en la reunión del Club Aldae, en donde de alguna manera señaló que si se produce la amenaza del envío de los misiles Tomahawk a Ucrania para llegar hasta Moscú en sus ataques, bueno, va a haber una escalada con consecuencias imprevisibles y desde luego negó esa denominación que le aplicaron de que de que Rusia es un tigre de papel. Pero detrás de todo esto hay algo mucho más importante y es la relación con Estados Unidos, porque sí está avanzando, por lo menos hay señales positivas por parte de Rusia y de Estados Unidos acerca de la renovación por un año más del Tratado de Control de Misiles Balísticos Nucleares, el tratado que se llama el Nuevo START y que se vencía en febrero del año que viene. Bueno, estas son las noticias muy sucintas y muy en breve de lo que pasó la semana pasada. Hay desde luego algunas noticias de Asia que lamentablemente no alcanzamos a incluir ahora, así que vamos a pasar directamente, para complementar eso, a una entrevista con un experto en temas vinculados a la India y con el que vamos a hablar tanto de lo que está pasando en cuanto al rol de la India en el sistema internacional, a esta tensión existente entre Estados Unidos y la India a raíz de la compra de combustible ruso por parte de la India y la imposición de aranceles consecuentes. Y también vamos a ver cómo esto se refleja en las relaciones de India con América Latina. La entrevista de hoy es una entrevista, creo que particularmente interesante, porque tenemos la tendencia en nuestra región a concentrarnos en lo que hacen las grandes potencias, las muy grandes potencias, y me refiero más que nada obviamente a Estados Unidos, que lo tenemos tan cerca, a China, que es su rival estratégico, y a Rusia, que aparece como, por todo su poder, más que nada militar además, y por su conflicto actual con Ucrania, como otro gran actor relevante dentro del sistema internacional. Pero tendemos a perder de vista a un actor que crecientemente adquiere un peso muy importante en el sistema internacional, que es la India. Y es por eso que hoy quería aprovechar para invitar a un amigo que ha colaborado con nosotros antes, particularmente en la revista Pensamiento Propio, que hicimos un número especial sobre el Indo-Pacífico con un capítulo de él. Les quería presentar entonces a Harry Seshasayee, y me corriges si no Está bien pronuncio así, correctamente. Andrés. Gracias. Muy bien. No, por si acaso siempre es bueno prevenir. Sí. Que es cofundador del Consilium Group, investigador visitante del Observer Research Foundation, y fue asesor del ministro de Relaciones Exteriores de Panamá. Fue un experto que participó en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. También trabajó con ProColombia, parte del gobierno de Colombia. Estuvo de visiting fellow, presumo, en el Woodrow Wilson Center. Sí. Trabajó con la Confederación de la Industria India y ha sido profesor invitado en universidades e instituciones gubernamentales como el Instituto de Servicio Exterior de la India, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. En tiempos distintos estuvimos en la misma institución, Sí, Georgetown sí. University, la Fundación Getulio Vargas y la Universidad Erlangen-Nuremberg de Alemania, solamente para citar algunas de las cosas. Tiene una abundante producción escrita, muchas entrevistas que le hacen
dado que es un gran experto no solamente en la India y la política exterior de la India, sino también en América Latina y las relaciones de India con América Latina. Así que vamos a tratar de exprimirle lo más posible en torno a estos temas, sus opiniones y sus visiones del tema. Bueno, yo quería empezar por señalar algo que muchas veces, insisto, en América Latina en general se pierde muchísimo de vista, y es que estamos hablando de la India con una población de 1.437 millones estimada para el año pasado de habitantes, con un crecimiento sostenido. Hasta el año 22 venía al 7,7%, ahora se proyecta para el próximo año 6,2, 6,4. Es una de las 9 potencias nucleares, a pesar de que no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear. Eh, y tiene, aparte de un inmenso territorio y la población que estaba señalando, un creciente peso en la economía internacional. De hecho, se lo ubica en este momento como el quinto, quizás, la quinta economía en el sistema internacional. Y esto es muy interesante porque este es parte de todo un proceso que hemos venido viviendo los últimos 20 años y que, insisto, muchas veces se pierde de vista, del desplazamiento, del dinamismo geoeconómico desde Occidente a Oriente, en donde Asia se ha convertido en un gran referente, pero en donde generalmente todo el mundo mira a China y el crecimiento de China, pero Ujú. pierde de vista a otros actores. Entonces, Sí. la India, que es un actor tan relevante por los datos que le estoy señalando, tiene una política exterior muy particular, de la cual quisiera empezar a hablar con Harry y preguntarle al respecto. Muchos dicen que tiene una política exterior ambigua, particularmente porque de participar, por ejemplo, en la alianza bueno, no es una alianza, es un acuerdo del Quad Mm. en el Indo-Pacífico, alineándose de alguna manera con Estados Unidos, pasa a una reciente reunión en la cumbre de Beijing de la Organización de Cooperación de Shanghái a estar a los abrazos con Xi Jinping y con Putin, teniendo en cuenta que además hay pendientes controversias territoriales muy importantes entre China y la India. Entonces, lo primero que me gustaría preguntar es, bueno, ¿cómo se desempeña? Todos sabemos que hay una tradición, sí, de no alineamiento de la India, y Sí. además eso lo ha utilizado mucho un amigo en común nuestro para hablar del no alineamiento activo, por cierto, como Sí. referente. Pero, ¿cuál es esta posición de China en el sistema internacional que algunos denominan de ambigüedad estratégica? ¿Cómo lo Mm. ves? Ah, a ver, primero, Andrés, gracias para la invitación. Es cierto, como dices, ¿no? India a veces no recibe tanta atención que China o otros países como Estados Unidos, pero yo creo que eso, o sea, India todavía no ha llegado a ese nivel, ¿no? Y le falta todavía unas décadas. Ese tasa de crecimiento que comentaste, ¿no? Yo ayer vi un reporte por el consultor Morgan Stanley, ¿no? Ujú, Que dice que el crecimiento actual de India, que se estima, o sea, según el mismo gobierno, que se ujú, estima ser entre 6,3 y 6,8, algo así, ujú. am, para este año, Sí. es, o sea, casi llega a la mitad de lo que India necesita para resolver un crisis de desempleo que ya tiene hoy, ¿no? Entonces, según Morgan Stanley, la economía de India tiene que expandir a una tasa de 12,2% por año solamente para resolver un gran número de desempleo. Por ejemplo, hoy el número de desempleo de la juventud es como 17, 18%, ¿ya? Am, ¿Por qué estoy hablando de eso cuando hablas más de la política exterior? Es que India todavía necesita resolver un tema de desarrollo económico a nivel doméstico antes de poder entrar la cancha de la geopolítica con fuerza, ¿no?
Por ejemplo, China hace 20 años estuvo en una posición similar que juega India hoy, ¿no? Pero lo que pasa es India de su política exterior ha sido muy fuerte porque, o sea, a diferencia de China, India siempre ha sido no alineado desde los 50, 60, ¿no? Y hoy, sí, la palabra ha cambiado de no alineamiento a, ¿cómo se llama? Estrategia autonómica, ¿cómo es? Strategic autonomy en inglés, es Autonomía autonomía estratégica. estratégica, ya, Sí. autonomía estratégica. Pero aunque cambian los nombres, el comportamiento es lo mismo que antes. Y eso es que India es amigo de todo el mundo, menos dos países, Pakistán Obvio, y sí. China, ¿sí? Y Sí. China es una relación muy complicada, ¿no? Porque el gobierno de India siempre enfrenta un crisis con la frontera. India ha tenido guerras con China, recientemente una guerra con Pakistán, donde Pakistán tuvo el apoyo casi total de China, ¿no? Incluso apoyo con ciertos aspectos militares, ¿no? Pero el socio comercial número uno o dos en los últimos 10, 15 años de India ha sido China, ¿no? Exacto. Entonces, India Claro. depende bastante de China, como muchos países del mundo. O sea, China, esta cifra es algo que yo muy pocas veces escucho, que China ya lleva 12 años siendo el, ¿cómo se dice?, comerciante más grande del mundo, ¿no? Hace Sí. más, China hace más comercio exterior que Estados Unidos, ¿no? Desde 2013. Mm. Y cada año esta cifra normalmente expande más. O sea, la diferencia del comercio exterior total de China va creciendo más y más cada año en comparación con Estados Unidos. Entonces, India sí tiene ese dilema, ¿no? India no sabe cómo manejar todavía su relación con China ah, a manera económica frente a sus prioridades políticos, ¿no? Pero igualmente quiero destacar de nuevo, Andrés, India es como 15 o tal vez 20 años atrás de China, ¿no? La economía de India todavía no se puede comparar con China. Es como la economía de China creo que es 5 veces más grande que India, ¿no? Ah, pero sí juega un papel importante en la política exterior porque India es amigo de todos. India habla tanto con Irán que habla con Israel, ¿no? Tanto con, o sea, Estados Unidos que con Rusia. Y eso normalmente siempre ha sido una ventaja. Pero hoy, con el mundo que vivimos de Trump, ¿no? Está un poco más complicado, porque India, o sea, tal vez India, Brasil han tenido las reacciones más fuertes de Washington, ¿no? En Frente a términos los de tarifarios. aranceles Sí, y sí. otros, otras políticas también, ¿no? Sí, quizás dos comentarios Ujú, irónicos al respecto, ¿no? India habla ujú. con todo el mundo, pero el primer ministro Modi rechazó 4 llamadas del presidente Trump. Sí, exacto. Entonces, en un momento en donde justamente se estaba planteando el tema arancelario, este 50%, que sin embargo India no ha manejado de una manera, digamos, tan proactiva, yo diría, sino más bien más calma que Brasil, que Ujú, también recibió unas tarifas del 50%. sí, Este, ese es un comentario. Otro, solamente para ilustración de nuestra audiencia. eh, India sí tiene conflictos territoriales, obviamente, algunos ujú, muy marcados, en el caso de Cachemira con Pakistán, pero también con la China y con la República Popular de China. Es muy, muy curioso, a mí me llama muchísimo la atención que siendo ambas potencias nucleares y con gran capacidad militar, han llegado a un acuerdo de que en los enfrentamientos fronterizos no se pueden utilizar armas.
Sí, 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 sino sí, que sí, se utilizan palos y piedras, pero no armas, ¿no? Y eso sí, me parece como un gran avance con respecto a muchos otros países que de buenas a sí. primeras inmediatamente sacan a relucir su potencial militar. Bueno, pero estos son comentarios más para llamar la atención y despertar la curiosidad de los que nos escuchan. Ahora, Ujú, volviendo al tema que estábamos conversando de fondo, bueno, es evidente que hay una dependencia económica, una interdependencia económica, para llamarlo más exactamente, de carácter distinto, por un lado con Estados Unidos, donde además de donde provienen algunas inversiones muy importantes, y una relación de complementariedad en algunos aspectos económicos con China, que ujú, hace muy difícil plantearse un desacople rápido, digamos, de la economía china porque están muy interconectadas. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo maneja India esa situación tan contradictoria, ¿no? Am, o sea, te puedo explicar, Andrés, por Sí. un dicho que sí es popular entre los diplomáticos en India, ¿no? Que todo lo que escuchas sobre India sí es verdad, ¿sí? Ujú, Pero al contrario también es verdad, ¿no? Y eso explica cómo India, como un país tan grande, sí puede vivir con contradicciones así, con muchos países, especialmente con China. O sea, en India creo que la gran porcentaje del mercado de teléfonos, ¿no? ujú, Am, tiene empresas de China. Hay uno que se llama Vivo y ujú, otro es Xiaomi, ¿no? ujú, Am, muchos de los startups de India, ujú, ¿no? sí. Desde el principio, desde como 15 años, ¿no? Cuando la historia de los startups en India, el Silicon Valley de India, en Bangalore, en el sur de India, empezó. Creo que de los 10 o 20 unicornios, ¿no? que India tenía, Ujú, sí. los startups que tiene una valuación de más que 1.000 millones de dólares, casi todos tenían algún financiamiento de China, ¿no? Entonces, del sector económico es muy importante. O sea, India como un proveedor de productos farmacéuticos no existe sin China. India produce, ojo, mira esto, Andrés, en los últimos 25 años, ya desde 2001 hasta hoy, India exporta más productos farmacéuticos terminados, es decir, no estoy hablando de lo que llama ingredientes Ujú, de los productos farmacéuticos, pero de productos terminados, ¿sí? De productos terminados, India exporta más productos terminados farmacéuticos a América Latina que China. Todos ujú. estos años, 25 años, ¿sí? Pero India no puede producir esos productos sin China, porque casi 90% de los insumos para estos productos farmacéuticos vienen desde China. Y el único año cuando China superó India en este monto de exportación fue durante COVID, Ajá. porque es en este año, en 2021, China exportó más vacunas a América Latina y India también no pudo importar suficiente cantidad Ah, de los sí, insumos desde China, sí. ¿no? Entonces, Va. hay una dependencia, sí, creo que sí podemos utilizar incluso hasta esta palabra, hay una dependencia muy grande en muchos sectores de India que dependen de China, ¿no? Y el gobierno de India sabe eso. Sí. Por eso, exactamente como tú indicas, ni India ni China quieren o sea, una guerra militar fuerte entre los dos países. No lo quieren porque es bajo, no es contra sus intereses de los dos países, ¿no? Am, y yo creo que
al menos hasta ese nivel, el canciller de India, el presidente de China, canciller de China también lo han manejado bien. Como ya comentaste en la reunión de la organización de Shanghái, ¿no? Ujú. Ahí vimos que estuvo Modi, el primer ministro de India, con Xi Jinping, con Putin, y unos meses o creo que unas semanas antes de ese evento, el canciller de China también vino a India, ¿no? Entonces Sí. sí mantiene una relación cordial hasta ese nivel, ¿no? Pero a la vez hay también una interdependencia económica importante con los Estados Unidos en algunas Sí. áreas, por ejemplo, semiconductores. Ujú, Hay otro tipo de inversiones, bueno, no puedo precisarlos específicamente, pero toda una serie de sectores en innovación tecnológica que dependen extremadamente de Estados Unidos. Entonces, sí. es un acto de equilibrio muy importante, me imagino, para la India poder manejarse entre estos dos colosos de tal manera que beneficie sus propios intereses, con el añadido que hay un tercero Mm, que aparece y que ha sido muy buen amigo de la India y la India ha sido muy buena amiga de Rusia. Rusia durante Sí, muchos años. sí. Entre otras cosas porque Rusia provee de armas a la India, pero la India le está, y esa es la razón de las tarifas esas exorbitantes impuestas por Trump, le compra a muy buen precio combustibles fósiles. Mm, Entonces, bueno, hay un comentario, hay un viejo comentario de un canciller que ya murió ruso, Primakov, mm, que decía que en realidad la articulación de Asia se basaba en el famoso RIC, Rusia, India y China. mm. Eso va y viene, tiene su propia dinámica, pero aquí la pregunta que se plantea, bueno, y en este acto de equilibrio, ¿cómo se puede hacer no para jugar con dos pelotas, sino con tres? Sí. En realidad, Andrés, yo creo que no lo han manejado muy bien en los últimos meses, ¿no? Más que todo porque creo que las expectativas que India tenía de Washington, de Trump, de Estados Unidos, o sea, han cambiado muchísimo, ¿no? Y India está mandando un mensaje, ¿no? A Trump diciendo que, mira, si tenemos una cierta dependencia, como dices, especialmente de exportaciones desde India con Estados Unidos, pero India quiere mostrar, al menos el primer ministro del gobierno de India quiere mostrar que sí tenemos opciones, ¿sí? Y la opción es acercarse más con todo el resto del mundo, ¿no? Porque ningún país, sea singular, puede reemplazar a Estados Unidos como mercado de exportación para India, ¿sí? Rusia, ni Rusia ni China, por ejemplo, o sea, hay que ver en qué está esta dependencia. India depende de Estados Unidos para sus exportaciones, un gran parte de sus exportaciones, ¿sí? Estas mismas exportaciones no pueden ir a China ni Rusia, ¿no? No tienen, esos países no tienen tanta la demanda ni la capacidad de esos productos. Entonces, yo creo que ha sido difícil específicamente por las diferencias entre estas dependencias que India no ha podido lograr un balance am, en los últimos meses. Yo todavía espero que en unos meses tal vez India sí va a poder resolver algunos temas con Estados Unidos. Con China, con Rusia, India sí mantiene una relación, o sea, con Rusia, como sabes, es tal Es vez mejor histórica. hoy que en cualquier Sí, otro, no sí, cualquier otro momento, pero en los últimos sí. años, ¿no? Am, Putin también habló de India durante la guerra que India tuvo con Pakistán recientemente, ¿no? India, como dices, compra mucho petróleo de Rusia y eso es un fenómeno muy reciente, hasta 2020, ¿no? Antes de la guerra con Ucrania, las compras totales de Rusia que India tenía de petróleo, o sea,
fueron unos 0,5% de las importaciones totales de petróleo de todo el mundo. Es decir, Rusia ni llegaba a proveer 1% del petróleo que India importaba. Pero hoy esto ha cambiado de menos que 1% a casi 40%, como 35, 38%, algo así, ¿no? Pero con China, yo creo que hoy, por todo lo que pasó con Trump, con Estados Unidos, la relación que India tiene con China es mejor, pero no voy a decir que ya todo está bien, ¿no? Porque la frontera todavía es un tema, ¿no? El apoyo que China le da a Pakistán todavía es un problema, un problemón para India, ¿no? Claro. Porque cualquier futura acción que toma Pakistán, si tiene el respaldo de China, eso va a afectar mucho a India. Y durante estas guerras, o sea, ya vimos, Pakistán tuvo el apoyo, no solo de palabra, ¿ya? El apoyo físico, con Sí. armas, con apoyo militar de China, de Turquía, ¿no? Pakistán sí tuvo ese apoyo, India no tanto, ¿no? Claro, bueno, ahí hay algunos analistas que dicen que el problema en términos de las alianzas de Pakistán y de la India es que Pakistán tiene un aliado que tiene una consistencia a mediano y largo plazo en su política exterior como China, mientras que un aliado como Estados Unidos, particularmente ahora, es muy impredecible en términos Ujú. de cómo va a reaccionar. Hay señales en este momento, por lo que yo entiendo, de un restablecimiento, digamos, de una relación más aceitada, a pesar de las tarifas entre la India y Estados Unidos, pero sigue Sí. siendo una relación con muchas interrogantes porque es bastante imprevisible las reacciones de Trump. Pero bueno, Ujú. yo te quería preguntar en función de eso, en una entrevista dijiste que la política exterior de la India en realidad se desarrollaba en círculos concéntricos. ¿Podrías Sí. abundar un poquito en eso? ¿Por qué? A ver, es una política que fue, creo que, ah, utilizado por un primer ministro de India que se llama K. Gujral hace muchos años, pero en realidad, si preguntas a cualquier diplomático de India desde los 60 o 70 hasta hoy, sí todos conocen de esta política. Es muy simple, es que India, por ser un país, o sea, lo más importante para entender esa política es que todo viene de que India todavía es un país en desarrollo, ¿no? Entonces, la primera prioridad siempre ha sido la vecindad, ¿no? Nepal, Bután, Sri Lanka, Myanmar, hasta Afganistán, Pakistán y China, todos juegan un papel muy importante en la política doméstica y también la política exterior de India, ¿no? Hemos tenido incluso, no sé si sabes, Andrés, am, un primer ministro de India fue asesinado por un grupo de Sri Lanka, ¿no? India, Bangladesh estuvo antes como Pakistán Este, ¿no? Y India apoyó mucho a Bangladesh durante su guerra de independencia. Am, la relación que India tiene con la frontera con Nepal, Bután, también es un tema muy frágil con China, ¿no? Porque China tiene Tíbet y, o sea, el Dalai Lama, por ejemplo, vive en India desde muchos años, ¿no? Entonces, eso siempre va a ser la prioridad uno para India, la vecindad, ¿no? Porque afecta también la política doméstica. Incluso, por ejemplo, ah, el comportamiento que tiene el gobierno federal de India frente a Sri Lanka determina cómo van a votar en las elecciones Ajá. en un estado en el sur, ¿no? Y lo mismo con Bangladesh y los estados en el este, ¿no? Entonces, la vecindad es muy importante. En el segundo círculo concéntrico vienen países estratégicos
y lo que se llama la vecindad extendida, ¿no? Que Sí, incluye todo Asia hasta 2022, creo, ¿ya? Todos los tratados de libre comercio que India tenía firmado, todos eran con países en Asia. Solo después de, o sea, solo desde los últimos pocos interesante. años, India ha empezado a firmar tratados de libre comercio con países afuera de Asia. Entonces, Asia es bastante importante y también por un tema de población. La gran mayoría de la diáspora de India en el mundo están en Asia. Están en lo que en nuestra parte del mundo se llama el Medio Oriente, pero en India se llama Asia Oeste, ¿no? Como 7, 8 Claro. millones de personas de origen india y más en el sudeste asiático también. Y lamentablemente, después de este círculo concéntrico que incluye Asia y también socios estratégicos como Rusia, Estados Unidos, ¿no? Ah, en el círculo final viene países en América Latina, ¿no? Ah, Y es por eso que América Latina no ha tenido la misma prioridad. Si viajas a Delhi, Andrés, vas a ver dónde están las embajadas. Hay un lugar que se llama Chanakyapuri, que es en el centro de la ciudad. Y en Chanakyapuri están todos los países que primero reconocieron a India, ¿no? Y empezaron sus embajadas en los 50 o fin de los 1940, ¿sí? mm, Pero las embajadas de América Latina no están ahí, están en un lugar, o sea, un poco lejos, como 40 minutos por carro, ¿no? ah, De la oficina del primer ministro y todo ese lugar, ¿no? Yo creo que solo Brasil puede meterse en el segundo círculo concéntrico como un país, como un socio estratégico, ¿no? por la Por experiencia de los nombre, BRIC, sí, por ser parte de los BRICS y en realidad más que todo por el nivel de intercambio político que India tiene. Por ujú. nombre, Argentina también es un país estratégico, pero en la práctica no es tanto como Brasil, no se puede comparar, ¿no? Ah, pero yo creo que esto poco a poco sí está cambiando y los países de América Latina están recibiendo mucho más atención hoy que antes, ¿no? India ha abierto también embajadas en Ecuador recientemente, en Paraguay, República Dominicana, Bolivia, todo hace o sea, unos pocos años, ¿no? Ah, Am, y yo creo que esto sí está cambiando un poquito y los países que están en el último círculo, como de América Latina, sí sí tienen mucho más interacción hoy que tenían antes. y ha habido un incremento del intercambio comercial significativo también, ¿no? O sea, yo Oh, creo que oh. vino primero el intercambio comercial y después el político. Pero tú eres de la posición de que primero la economía y después la política. No, no, estoy hablando Entonces, no de teorías, estoy no, hablando no, no. de la práctica Sí. hoy de India, es que, por ejemplo, el comercio internacional que India tiene con Ecuador, ¿no? Ujú. Ha sido mucho más que, o sea, otros países donde India tiene embajadas, ¿no? Ah, Pero se abrió recién y yo creo que los políticos en Delhi recientemente se han dado cuenta que, ¿sabes qué? Si tenemos una relación económico fuerte con algunos países en América Latina y debemos desarrollarlo más. sí, Así que también en tengo. el caso específico de América Latina, las empresas de India han ido primero y los políticos después. Sí, y ha habido también un efecto de espejo, porque también América Latina ha Sí, empezado a descubrir que la India puede ser un socio importante y que sí, además puede ser un socio que no lo fuerce a alinearse en esta polarización entre China y Estados Unidos, exacto, en el plano económico me estoy refiriendo. Pero eso es exacto. extremadamente importante y es llamativo como si la presencia india se ha incrementado, por lo menos en los países que yo
el Cono Sur, por los que me he estado moviendo últimamente. Mira, tengo muchas preguntas, pero se nos va a agotar el tiempo. Así que voy con una y después, si nos alcanza el tiempo, voy con la otra. Ya. Y voy con algo con lo que justamente cuando escribiste tu artículo para Pensamiento Propio tiene que ver con hasta qué punto la India se identifica con esta estrategia del Indo-Pacífico. Ah, en realidad, Andrés, yo creo que esto se ha cambiado un poco, ¿ah? En los Ujú, últimos años. ujú, Antes fue más importante, pero hoy a India le está dado cuenta que, o sea, sí, el Indo-Pacífico es importante, pero lo que es más importante es asegurar la posición de India en las cadenas de valor a nivel global. Y eso ha sido un enfoque más claro, tal vez después de COVID, ¿no? Yo creo que COVID cambió la mentalidad de muchos países, ¿no? sí, definitivamente, sí. Sí, incluyendo India. A India le dio cuenta que, ¿sabes qué? Sí, el aspecto militar con el Indo-Pacífico sí es importante, pero yo necesito asegurar que India sí sigue siendo ah, un país de crecimiento económico alto, y para poder facilitar eso necesito socios comerciales muy estables, ¿no? Ujú, Con quien yo puedo dependerse. Y todo lo que pasó con Trump es otra lección con la misma línea, ¿no? ujú, Entonces yo creo que el Indo-Pacífico ha perdido un poco de momento en India. Un poco, no estoy diciendo que no es importante, ¿no? Porque India como un país, como un península, ¿no? Siempre quiere tener un papel importante en el mar, ¿no? En el Indo-Pacífico, en el océano de India. O sea, es muy el Índico, importante sí. poder, el Indian Sí, Ocean, ¿no? Quiere sí, mostrar el que Índico. sí tiene ese peso. am, y, pero yo creo que sí, sí ha bajado un poco ese momento. Ujú. Sí, Bueno, y vamos para ir cerrando con una última pregunta bien grande como mm, para que puedas explayarte. ya, Eh, por lo que estás describiendo de la India y a pesar de lo que señalas que todavía le falta por desarrollar todo su potencial para hacer lo que se pretende ser, lo que sí mm, de alguna manera en este análisis que estamos haciendo, estamos hablando, bueno, quizás es un término que no te simpatice mucho y lo podemos reemplazar por otro, estamos en un mundo multipolar mm, donde a mí, a ver, me gusta más el término que usan los rusos, que es un mundo policéntrico, mm. en donde la gran pregunta es, bueno, ¿India es uno de esos polos en este mundo, en esta transición? O sea, yo creo, Andrés, que India quiere ser uno de los Ujú. polos. No creo que es todavía, no, No. no. O sea, yo creo que el mundo también, más que todo por la tecnología, ya no se puede categorizar como polos. Yo creo que esa conversación, en mi punto de vista, ya se acabó. O sea, ya no hay polos. Sí hay países fuertes que pueden tener una influencia muy grande, China, Estados Unidos, eso sí, pero también hemos visto exactamente con las políticas de Trump que existe la posibilidad de poder jugar con todo, y no hay que tomar el apoyo de un país o otro, ¿no? Y no solo por el ejemplo de India, toda América Latina ha hecho eso, ¿no? Sí, Ecuador, o sea, sí, hasta Argentina, que Milei es como un amigo de Trump, sí, ¿no? No tiene ningún poder Milei de cambiar la relación económico-comercial que su país tiene con China, sí, ya. sí. Porque estamos viviendo en un mundo donde las cadenas de valor global determinan muchas cosas.
Y los políticos no pueden hacer mucho porque eso es un trabajo de décadas que no puedes cambiar durante tu periodo. Ya. ¿Hasta Claro, cuándo Modi quiere ponerse a India en el mapa de semiconductores? Vamos a ver si eso va a sí. pasar. No sé, ¿no? Entonces, yo creo que India sí tiene esa aspiración de ser un polo y en ciertas maneras sí puede tomar liderazgo frente a algunos temas, ¿no? Y eso es bueno hacerlo, ¿no? Pero yo no sé qué tanto eso va a cambiar la posición de otros países, ¿no? Si India va a convencer a otros países que deben seguir su ejemplo. Claro, bueno, básicamente lo que pasa es que hay como dos narrativas paralelas que hay que ver cómo se complementan. La eminentemente geopolítica, a la que te estaba, geoeconómica, a la que te estabas refiriendo, y la que está pesando mucho hoy en día en el análisis, particularmente a partir de la administración Trump, de la elección de Trump, es la versión geopolítica que habla de esferas de influencia y en función Ujú, de eso, de polos, ¿no? Pero eso sí. también es relativo en el marco de que se mantenga o no la interdependencia económica. Bueno, pero el entrevistado no soy yo, sino que eres tú, así que te agradezco muchísimo por habernos Sí. esclarecido una cantidad de puntos y yo creo que es muy importante que la gente tenga una visión mucho más clara de qué puede significar la India. En términos del futuro del sistema internacional y del orden internacional. Hay temas que nos quedan en el tintero, tiene que ver con la dinámica política doméstica en la India, tiene que ver con la Sí. aspiración de India a estar en el Consejo de Seguridad, en fin, hay muchas cosas que podríamos hablar, no nos da el tiempo, vamos a ver si en algún otro momento lo hacemos, pero te agradezco muchísimo el hecho de que hayas podido estar en esta conversación y nos has iluminado e ilustrado con respecto a la India. Y bueno, en la No, esperanza de que en gracias. algún momento volvamos a conversar al respecto. Sé que estás muy ocupado en muchas cosas y te agradezco el tiempo que le has podido asignar a esto. No, Así que, gracias Andrés y siempre un gusto hablar con alguien en esta región sobre India y tú también tienes mucho conocimiento o sea, de fuera de esta región, ¿no? De todo en Asia, del orden multipolar, así que ha sido una conversación muy interesante y gracias por la invitación. bueno, mil gracias. Un poco la idea de este programa es justamente hacer conocer a la gente que hay un mundo más allá de América Latina, aunque América Sí, Latina sea importante para nosotros. Mil sí. gracias, Harry. Te mando un Gracias abrazo Andrés. y la próxima pasada por Panamá, a ver si nos tomamos ese trago de una vez. Así es, así es. ¿De acuerdo? Ok Andrés, un gusto, ¿ah? Bueno, Hablamos. gracias. Bueno, y vamos a cerrar como es habitual con un relato. Este relato se llama Colegas. Y bueno, ustedes verán de qué se trata. Así que se los leo a continuación. Con mi hijo Andrei, que para esas fechas tenía 17 años, decidimos visitar San Salvador de Bahía y recorrer las playas que se encuentran al norte de la ciudad hasta Embasaí y Costa de Sahuipé. Pasamos unos días en Bahía comiendo moqueca de camarao, acarayé y siri y arrasando con las existencias de algunos rodicios locales donde no hay límite para el consumo de carne asada. Debo decir que mi hijo continúa con ahínco, dedicación y perseverancia la tradición familiar de glotonería insaciable y que en algunas churrascarrillas que frecuentábamos nos veían llegar con indisimulado temor. Pero aparte de conocer Bahía y de probar los platos y los restaurantes locales, el objetivo era recorrer las playas del norte de la ciudad, retomando una tradición establecida durante nuestra estadía de salidas de hombres con mi hijo para ir a las playas en Venezuela, dejando a mi esposa recuperándose en casa. Alquilamos con mi hijo un auto para hacer la travesía, si no me equivoco, de la llamada Estrada do Sol por las playas. En la oficina donde alquilamos el auto nos pidieron mi permiso de conducir, mi pasaporte y desde luego mi tarjeta de crédito para pagar. Mientras que hacíamos estos trámites, mi hijo, que ya tenía un permiso de conducir que había obtenido en un pueblo en San Luis, preguntó si podía manejar conmigo. Le, pregun- Le preguntaron por su edad y a pesar de tener el permiso, le dijeron que solo podía manejar los mayores de 18 años.
Gran decepción para él, pero no había nada que hacer al respecto, así que quedé como titular y conductor exclusivo. Recorrimos varias de las bellas playas de la zona, instalándonos en las barracas de algunas de ellas para comernos unas moquecas y beber unas cervezas heladas. Entre playa y playa, en esa época, la ruta estaba relativamente desierta. De vez en cuando nos paraban en algún puesto de policía, me pedían el permiso de conducir, los papeles del auto y una identificación personal, y al rato seguimos por la ruta hasta nuestro próximo destino. Cruzamos así por varios puestos policiales sin incidentes. Sin embargo, en un tramo particularmente desértico de la ruta nos volvió a parar un policía apostado frente a una casilla de seguridad. Casi en automático, mientras conversaba con mi hijo, le pasé por la ventanilla del auto los papeles que habitualmente nos pedían. Esta vez el policía se tomó su tiempo para revisarlos y, además de los papeles del auto y de mi permiso, me pidió una identificación. En aquellos tiempos, la cédula de la identidad argentina la emitía la Policía Federal y así constaba en grandes letras en el documento, Policía Federal. El policía revisó mi cédula y, mostrándome el permiso de conductor, me preguntó si sabía que estaba caducado. Quedé sorprendido porque ni en la agencia de alquiler del auto ni en otros puestos de policía se habían fijado en ese pequeño detalle. En realidad, la fecha de vencimiento del permiso había caducado hacía pocos días, así que le pregunté amablemente si de todas maneras podía manejar hasta regresar a Bahía. Me contestó con una rotunda negativa y comencé a entrar en pánico. Estábamos en medio de la nada, sin algún pueblo cercano donde conseguir transporte y sin saber qué hacer con el auto. Perplejos, estábamos decidiendo qué hacer cuando el policía me preguntó: ¿O Garoto conduce? Refiriéndose obviamente a mi hijo. Sin dudar en un momento, mi hijo sacó orgullosamente su permiso, bastante trucho, se lo mostró y con una amplia sonrisa de felicidad le preguntó si él podía hacerse cargo del volante. El policía le dijo que sí. Parecía que el incidente estaba zanjado, pero me pidió que me bajara del auto y que lo acompañara a la casilla. Pensé que me iba a pedir una coima. Sin embargo, con mi cédula en mano, me empezó a preguntar a qué me dedicaba. Adiviné que el policía pensaba que por el rótulo de la cédula yo era miembro de la Policía Federal Argentina. Le contesté con vaguedades que era consultor en temas internacionales de seguridad y asesor de varios organismos, y entonces me sonrió con una mueca cómplice, me devolvió la cédula y el resto de los papeles, y dándome una palmada en el brazo me dijo: siga, colega. Pero en realidad el que siguió manejando fue, en una especie de éxtasis de felicidad, mi hijo por el resto de la travesía. Ni siquiera me dejó estacionar en los lugares en que parábamos. Disfrutamos del viaje, pero creo que el que más lo disfrutó fue mi hijo manejando por la ruta, mientras que yo, un presunto policía federal, tenía que soportar el trayecto en el puesto de copiloto y sin derecho al pataleo. Pese a todo, fue un hermoso viaje. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta el próximo episodio del lunes que viene. Espero poder tenerlo nuevamente como audiencia y les agradezco el seguimiento y los comentarios que me van llegando. Un gran saludo para todos.